preguntas. Primero que todo, ¿cuál es tu labor acá dentro del colegio? Buenas tardes. Bueno, con respecto a mi labor, yo desde el año 2011 desempeño una labor dentro del área de ciencias sociales que consiste en acompañar a los estudiantes en distintos procesos. A nivel de asignaturas, he desempeñado la asignatura de religión, ciencias políticas y económicas, filosofía y como desde el lado humanista. Entonces, digamos que mi función ha sido como guiar buena parte de los procesos que llevan los jóvenes desde sexto a grado 11. Desde una postura más como de inclusión que las que están acostumbrados en algunos sectores educativos, que es como más como ir a ser muchacho, más como desde una postura personalista, desde Muñer, más como desde una postura de la diferenciación, cada sujeto tiene lo suyo, desde cada sujeto hay que actuar. Entonces esa ha sido como mi función desde el colegio, y eso ha permitido que aquí en el colegio desempeñemos funciones sociales, Proyecto Claridad, Fundación Mi Mundo y otros proyectos relacionados con el tema de derechos humanos y participación ciudadana. Entonces digamos que eso es como mi perfil aquí en la institución. Ok, andando por un momento ya por fuera de la institución, ¿cuál es tu opinión al respecto del consumo de drogas y más específicamente marihuana? Ok, o sea, una postura personal. Personal, sí señor. Ok, bueno, pues es algo que nosotros no podemos simplemente pasar por encima o pasar de manera desapercibida, ¿no? El consumo se da ya sea en estrato 1, en estrato 6, ya sea con condiciones económicas estables o en condiciones económicas de inestabilidad como la que podemos observar en barrios que están en la periferia de la ciudad. Entonces es una realidad que nosotros no podemos pasar desapercibida. Si tú me preguntas directamente si estoy de acuerdo o no con el consumo, pues habría que mirar los contextos, porque hay situaciones desde los contextos que permitirían justificar el consumo. ¿Sí? Tengo conocimiento de jóvenes que están consumiendo porque pues dentro del contexto es una cosa habitual, así como quien consume televisión o pornografía, el consumo de marihuana es algo habitual, hace parte como de ese diario vivir. Pero también hay escenarios donde el contexto lo tiene como un elemento negativo, o sea, un elemento como de eso está mal, eso es excluyente, ese tipo de situación te va a conllevar como sistemáticamente a una muerte segura. Entonces habría que mirarlo desde el contexto. ¿Qué opino yo dentro de lo que han averiguado algunos sociólogos y de lo cual nosotros hacemos como parte los docentes tratando como de traer esas investigaciones aquí al aula? Pues digamos que hay momentos en los cuales ese consumo se da de manera natural. ¿Sí? En la adolescencia, por ejemplo, los chicos están en ese estado de querer probar cosas, querer establecer ciertos criterios con respecto a lo que sus mismos compañeros les traen, y buena parte porque pues, estamos en una sociedad donde el mercado, el consumo, una sociedad tan globalizada, pues a veces la familia queda desintegrada y ellos acceden a nuevas formas de familia en las cuales el consumo es una forma de ingresar a ciertos escenarios seguros. Pero también es cierto que también hay escenarios donde ese consumo se da más como una cuestión de satisfacer un momento, ¿sí? Como aquellos que simplemente van cada 8 días a experimentar esa adrenalina en motocross o a experimentar esa sensación de los piques. Es una cuestión habitual, no es una cuestión que sea permanente. Y también está la situación que hay que considerar de aquellos que efectivamente se quedan consumiendo porque es una cuestión ya de dependencia, ¿sí? Ya no saben qué hacer porque en su organismo internamente ya hizo casi que metástasis, por ponerlo en términos así bien dramáticos, y esa persona necesita una atención especial. Entonces, digamos que de esos enfoques uno podría llegar a responder, sí, estoy de acuerdo, siempre y cuando esa sea una cosa como simplemente del momento de la situación, o no, no estoy de acuerdo si estamos hablando del momento en el cual la persona tiene una condición dependiente, y entonces en ese sentido uno tiene que ser cortante, o habría que revisar, o sea, depende de la situación. Tú le preguntas a los chicos que participan de esta institución, que hacen parte de las barras bravas aquí de Santa Fe, Millonarios y otras, uno sabe que hay consumo, ¿sí? Y que si tú no consumes estás excluido prácticamente de ese escenario. Entonces hay un consumo, tal vez no intencionado, como que sí, me la voy a disfrutar porque sí, sino como que es la necesidad de poder estar con ellos, ¿sí? Entonces eso a veces los adultos se nos olvida un poco y nos es mucho más fácil dar juicios de valor que inclusive irnos con el sujeto a revisar qué es lo que está pasando en el fondo. ¿Sí? Inclusive algunos consumen porque es la única manera que tienen para estar con un grupo humanamente cercano, lo más cercano a una familia que en sus casas no tienen. Entonces a veces son personas que le brindan más apoyo que la misma familia. Entonces la justificación viene siendo un tema emocional, psicológicamente afectivo, ¿sí? Entonces habría que revisarlo desde ese punto de vista. Entonces yo tengo una postura muy de mente abierta, muy como de lo que en Europa se está intentando manejar. O sea, el tema de fondo es la educación, o sea, que estamos abriendo las instituciones para que esas situaciones se den, ¿sí? Entonces cada vez nos damos cuenta que el sistema educativo está en un lado
y los sujetos están en otro, nada que ver con lo que está pasando, cuando deberíamos traer esos temas aquí a la institución y tratar de resolverlos dentro de la institución como se hacía antiguamente. Hoy como estamos tan parcializados en las cosas que sí, hay consumo, sí, los profesores escuchan que hay consumo, pero eso es por allá, en el sur, ¿sí? Como si los del sur solamente consumieran, y cuando uno se da cuenta acá, mira el espejo retrovisor y se da cuenta que aquí también está pasando, entonces aquí pasa, pero no, estos son niños bien, dejémoslo así. Entonces esa situación es bien interesante. Ok, entonces ya abordando más de esa situación, dentro del ámbito educativo, ¿tú has visto o sabes de alguien que en algún escenario haya consumido? Sí. O sea, me dices de aquí propiamente. Sí, propiamente de aquí. Sí, claro, sí. Aquí los chicos tienen una facilidad conmigo, digamos que por el código que manejo con ellos de no me interesa el juicio de valor en el sentido de eso está mal o eso está bien, sino les echar una mano, ¿sí? Aquí están muy solos, la mayoría de los que vienen aquí a pedir consejería o asesoría es porque están, o sea, ya es la última persona a la que van a buscar es, digamos que aquí con el profesor Pablo, y se ve la situación de consumo, ¿sí? Y una vez les hace la pregunta del millón, bueno, y en su casa saben, no, en casa ni que se enteren porque me matan, ¿sí? Pero sí existe una situación de consumo solapada, o sea, a todo el mundo le van a decir que no, pero ya cuando tienen el problema, cuando tienen una situación que los puede colocar al descubierto, entonces ahí sí asumen que sí tienen esa situación. Han pasado aquí muchos casos, por ejemplo, del muchacho que simplemente consumió por curiosidad o el muchacho que efectivamente ya consume porque es un tema ya de adicción. Pero en sus casas eso es otro escenario, o sea, eso haz de cuenta como si estuviéramos entre lo que es permitido y lo que está prohibido. O sea, ese tema es un tema prohibido, eso es un tema tabú. Y pues lamentablemente a veces cuando uno interviene en estas situaciones pues ya es muy tarde en el sentido en que a veces aplicar como las estrategias van a tomar mucho más tiempo como si se hubieran tomado desde el principio. Entonces sí hay consumo aquí, por lo menos sé de casos de consumo, sé que es como para escapar un poco como de esa realidad en la que tienen en las casas. Eso te lo podría decir como a grosso modo. Ok, entonces siguiendo esa idea, ¿cuál crees tú que sea como el origen o lo que lleva a un estudiante pues a incidir en o sea, a comenzar a utilizar esta clase de sustancias? Ok, bueno, ahí hay dos momentos. Uno tiene que ver como el tiempo de calidad que tiene con familia, ¿sí? La mayoría de los estudiantes de esta institución, y creo que la mayoría de las instituciones que están de corrido, enfrentan un ausentismo de los padres. Y a veces quienes están en casa no son los papás, sino que son familiares o personas que están delegadas por los padres para ser los guardias o las personas representantes de esos chicos. Esos chicos en esos tiempos libres tienen muchas cosas que hacer y estamos en un proceso donde los chicos lo que menos quieren hacer es involucrarse con temas académicos, por ejemplo. Entonces, para resumir, el factor 1 tiene que ver con el tema de la familia y el factor 2, los grupos con los cuales están estos chicos. ¿Sí? Ustedes me imagino que manejarán toda la estadística que ha sacado por lo menos el distrito aquí en Bogotá, donde la mayor parte del consumo se da en los parques, en los conjuntos residenciales. Hay personas que simplemente van y se la ofrecen gratis sin necesidad de cobrársela, en las fiestas se comparten, ¿sí? O sea, eso es parte como de la idiosincrasia nuestra, de estos jóvenes. Okay. Entonces, quienes fortalecen esa situación son los mismos compañeritos que se las ofrecen, ¿sí? Y a veces sin saber que eso sea una cuestión negativa, ¿sí? Apostándole más como que, oiga, fíjese que esto es mucho mejor que estar por ahí como en otras cosas, ¿sí? Los parches que llaman ellos, esos grupos de integración que ellos mantienen, ¿sí? Okay. Y considerando eso, en términos del colegio, acá se toman medidas preventivas, se hace algún tipo de acción buscando o en pro de evitar que situaciones así se den. Bueno, a ver, los colegios por lo general políticamente correctos dicen sí se está haciendo, y este es un colegio políticamente correcto, sí se está haciendo. El cómo es el que a veces no es lo suficientemente fuerte para resolver esas situaciones. Me explico. Nosotros, el colegio involucra a varias instituciones privadas y públicas para que les hablen a los chicos sobre el tema, ¿cierto? Recientemente tuvimos la visita de la Policía Nacional en un programa que se llama DARE. Y a los chicos les hablan de los peligros de la droga, el tema del consumo, etc. Pero pues ustedes y yo sabemos que eso no es suficiente. Una charla no transforma a las personas. ¿Sí? Okay. Y aquí necesitamos realmente procesos que involucren profesores, procesos que involucren administrativos, procesos que involucren familias. ¿Sí? Y muchos papás, mira,
aquí conocemos papás que lo que menos quieren es perder tiempo en el colegio viniendo a charlas sobre esto. Entonces, si no más de entrada ya te dicen que no nos interesa el tema, entonces imagínate el problema que tenemos de fondo. ¿Sí? Entonces, quienes sí estamos interesados en el tema, pues hemos tenido que informarnos un poco más. O sea, tenemos no solamente que dedicarnos a lo nuestro en el tema pedagógico, sino también dedicarnos en el tema profesional, psicológico, de derecho, porque aquí hay cosas que los chicos a veces obvian de la norma colombiana y que les pueden estar afectando. Conozco el caso de unos chicos en Zipaquirá, por ejemplo, que ellos para no estar cada 2 o 3 días yendo a Bogotá a buscar la paca de vicio allá en el Bronx, pues ellos compraban grandes, ¿sí? ¿Me van a entender? O sea, y un día los para la policía, les encuentran eso y ya estaban detenidos, ¿sí? Porque el hecho del porte ya te genera detención aquí en Bogotá y en Colombia, obviamente, ¿sí? Okay. Por el famoso tipo de riesgo-peligro. Entonces, las actuaciones no son suficientes para el tema. Sí existen, todos los colegios donde tú vayas a preguntar, sí, aquí se trabaja, como pasó con los colegios del sur de Bogotá, ya con el Marco Fidel Suárez, donde te decían, sí, aquí se hace, pero pues en la práctica no se ve, ¿sí me va a entender? Exacto. En la práctica no se ve. Y aquí tú le preguntas a más de un profesor, bueno, diferencien entre 3 sustancias psicoactivas que los estudiantes en este momento están consumiendo y el costo que lleva consumirlas, seguramente te van a decir que no saben. ¿Sí? ¿Dónde las consiguen? ¿Cómo las consumen? ¿Sí? Eso es un escenario que, nuevamente repito, y qué pena ser tan insistente con eso, pero eso es un tema tabú en nuestra sociedad. Queremos hablar de consumo, pero de eso no sabemos. ¿Sí? Hay un autor, creo que es alemán, un lógico, matemático muy interesante, Wittgenstein, que decía que de lo que no sabemos es mejor no hablar, pero el colombiano es muy dado a hablar de las cosas que a veces ni maneja. ¿Sí? Entonces el tema de consumo en los colegios es terrible porque lamentablemente quienes están como sus docentes o formadores no tienen la formación para ello. Ok. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, considerando eso, dentro de las charlas que ya me dijiste que vino la policía en conjunto con el colegio, pues a hacer eso, ¿alguna situación, o sea, alguna medida preventiva que se haya tomado que involucre a los padres? Pues la medida preventiva es extenderlo a los famosos talleres con padres de familia que tiene el colegio, que son las escuelas de padre. Entonces aquí los estudiantes están acostumbrados cuando dicen escuela de padre, lo primero que dicen, qué mamera, porque toca sentarnos un rato a través de internet, escuchar una larga conferencia, sí, muy importante, pero eso no me dice nada a la vida. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Como que delegamos eso como en cosas mediáticas, como si el formato multimedia nos fuera a resolver el conflicto de fondo. ¿Qué es lo que tratamos de aplicar quienes estamos más interesados en el tema? Los psicólogos aquí de la institución, algunos profesores, algunos administrativos y algunos padres de familia, meternos con el individuo. ¿Sí? Y el problema es que cuando ya uno baja al individuo a la realidad, uno se da cuenta, claro, es que hay una situación, un hogar desastrosamente establecido, donde el niño ya ha tenido la oportunidad de establecer que en su casa no lo quieren, los papás no se quieren y él es un error, y bueno, toda esa serie de cuestiones que van justificando. O efectivamente hay unas metas demasiado altas, padres demasiado exigentes, autoritarios, ¿sí? Entonces ese tipo de situaciones hacen que, lo que te decía hace un instante, el contexto determine por qué se da ese consumo. Y nosotros por lo general queremos que el consumo sea porque el tipo es un delincuente. Entonces quien consume es delincuente. Eso no es cierto. Quien consume es porque está en una etapa donde esa vaina le llena más que una conferencia, le llena más que el deporte, le llena más que el grupo de amigos que están en el colegio. Okay. Es esa la situación. Ok. Bueno, entonces ya tomando esa situación como base, y pues retomando algo que ya hablamos antes, en tu vida laboral, puede ser acá en el colegio, pues previo al colegio, sí. ¿Has conocido casos puntuales de estudiantes que han consumido? Sí, ¿sí? ¿O nos podrías hablar un poco a fondo de cuál era alguna de esas situaciones? Bueno, conozco uno. La situación de fondo era, padre y madre se separaron a la edad él tenía 8 años, comenzó a consumir hacia los 12 años, cuando se enteró que la mamá comenzó a salir con otra persona, con los famosos novios de la mamá. Este chico entró a participar de un grupo fuerte en el conjunto residencial donde él vivía, comenzó a ir a los estadios y o sea, lo que se siente en los estadios participando es una cosa que uno no quiera vivirla. Y este chico, su primera vez que consumió, pues lo que le pasa a todos, toda la cuestión, pero le queda. Entonces el amigo que lo llevó allá le dice: mi hermano, cuando esté solo, esto es lo mejor que le puede pasar. Entonces él comienza con poquito, y ya después comienza a consumir un poco más.
¿sí? Entonces las reuniones ya lo vinculan a él, a reuniones, a fiestas, a salidas, camine, vamos para el Neusa, camine, vamos para Villa de Leyva, camine, y ya no solamente consume marihuana, comienza a consumir cocaína. ¿Sí? Entonces llega un momento en que ya comienza a abrirse a otros aspectos. Cuando llega el caso a nosotros, que eso fue en otro colegio antes que llegara este, ya la cosa, el chico ya sabía utilizar dos sustancias, una para dilatar la pupila, entonces él se metía su cacho antes de que llegara la gota por él, y se dilataba la pupila, te pegaba su sueño, llegaba al colegio descansado, funcionaba, etc. Y después, cuando salía del colegio, ya él iba armando lo otro con su grupo de amigos, o sea, casi que todo el tiempo andaba en una dinámica. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Por el profesor de educación física, de esas cosas raras, de esas cosas que no funcionan. Pero lamentablemente la intervención fue muy tarde, por eso te decía que cuando uno tiene la posibilidad de intervenir a tiempo, pues es mucho mejor. Fue tarde porque pues al final le termina pasando, la familia termina enterando de toda la situación, de todo el desastre que hay, y pues lo terminan retirando del colegio. Entonces hasta ahí llega el caso, hasta ahí llega la institución también, ¿sí? Que eso es otro error, o sea, las instituciones deberían ir hasta donde vaya el sujeto, no hasta donde vaya el contrato. Ok. Abordando ese tema que nombras de la institución, el colegio como sí, el colegio como tal, como institución, como ente, ¿qué rol está jugando en esta prevención? Mira, uno se mete a nivel institucional, uno habla de la parte preventiva y la parte de la acción. A nivel preventivo, pues se establecen desde los documentos, tú vas a pedir documentos y te van a enseñar una serie de documentos donde está efectivamente las fechas, los cronogramas, los representantes, los delegados, todo el mundo que está detrás de ese programa, ¿sí? Te van a señalar los argumentos jurídicos, hay una cantidad de normas que sustentan ese apoyo. Pero desde la acción, tú dices, uy, la acción está como pobre. La acción está pobre, ¿en qué sentido? En que la intervención es casi escasa, solamente inclusive cuando se presenta un caso puntual donde sabemos de alguien que está consumiendo, de alguien que está participando de ese microtráfico en los colegios, lo primero que son acciones sancionatorias, ¿sí? Y esas acciones sancionatorias por lo general terminan con que el chico termina fuera del colegio, ¿sí? Termina excluido del ambiente escolar, por una cuestión de contrapeso. Entonces, ¿qué es más importante? Tener un número de personas que son sanas a uno que está insano. Entonces, ¿qué es más costoso? Este o aquello. Entonces se quedan con aquello, que es mucho más económico, perdóname hablando como en términos así tan ramplones, y en vez de atender a este muchacho. Entonces los colegios saben esta realidad, ¿sí? Es mucho más fácil atender a una persona que tiene problemas, pues no sé, de histeria, que atender a una persona que tiene problemas de consumo, ¿sí? Porque pues en lo que nosotros manejamos, consideramos que esa persona va a terminar degenerando a los demás, ¿sí? Entonces es más fácil excluirlo, más fácil desecharlo que tratarlo de incluir. Ok, entonces tomando eso que acabas de decir, ¿qué tanta influencia puede llegar a tener un alumno con respecto a sus compañeros estudiantes? Ahí tendría que responderte como hacen los abogados a veces, depende, porque si es un muchacho que digamos tiene una condición que es de líder en el grupo, pues la influencia va a ser mayor. Pero si estamos hablando de una persona que no tiene, digamos, que todo el impacto que tiene un líder, pues va a ser, a veces ni siquiera va a ser del tipo relevante que va a generar que otras personas terminen consumiendo, ¿sí? Okay. Usualmente quienes terminan consumiendo y son líderes son los que terminan jalonando al resto, porque en estas edades de la adolescencia y también en la adultez, no nos digamos mentiras, lo que haga el famoso macho alfa, como dicen vulgarmente, terminan los otros repitiéndolo, ¿sí? Y aquí lo tenemos, aquí tenemos chinos que al día siguiente les dio por la moda de andar con la manga remangada y al rato tenemos a los otros repitiéndolo por un factor o patrón de comportamiento. Entonces lo mismo pasa con los que consumen, pero si el que consume es uno que nada que ver, pues los demás como que dicen pobre vicioso y lo dejan en paz. Perdónenme la expresión. Sí. Bueno. Ok, continuando un poco más, desde el ámbito preventivo, ¿quién crees tú, o si en el hecho sí existe, alguien que tenga un rol primordial? O sea, ¿quién es el más importante en el ámbito preventivo? La familia. Más que el colegio es la familia. Ok, ¿en función a qué o por qué? Lo que pasa es que, mira, hay una cosa que decía un teórico que se llama Hugo Cerda, que hoy hemos terminado con unos colegios que terminan delegando la función primordial de ellos en las instituciones educativas. Entonces esto se nos convirtió en un brochure de colegios. Entonces papá y mamá van con el niño mirando qué colegio es el mejor para el niño, y cuando ya encontraron el colegio, se lo delegan al colegio. Y resulta que el colegio no es suficiente para establecer cuáles son realmente las mejores pautas de crianza. Y eso lo saben todos los colegios y de eso han hecho negocio.
Cuando esto deje de ser un negocio, entonces el padre nuevamente va a retomar ese rol de formar primero a su hijo para que el colegio termine de hacer lo otro. ¿Sí? La base de la formación de estos individuos es la familia, independientemente la familia que sea. ¿Sí? Hoy en día que tenemos todo el rollo aquí en Colombia, que si la familia igualitaria, si la familia aquella, si la familia multifuncional, la familia. ¿Sí? Pero hoy esa función la delegó la familia en las instituciones. Entonces las instituciones van a quedar en algún momento cortas, en algún momento como lo estamos mirando con este tema en particular, donde simplemente ellos hacen o los de la vista gorda y cuando quieren intervenir simplemente es con el ánimo de excluir. Ok, y en términos de buscar una inclusión, ¿quién sería esa persona que tiene un papel más fuerte? Bueno, en ese sentido, entonces, ahí sí tendríamos que volver a la institución educativa. Pero para que la institución educativa sea una institución incluyente, necesita que cada uno de aquellos que hacen parte de la misma estén preparados. ¿Sí? Y hoy, pues no es por echarle ladrillo a los colegas en educación, pero cada vez estamos saliendo menos preparados para asumir problemas de estos. ¿Sí? Nosotros en las universidades a veces recibimos formación para otra cosa que en la realidad no encontramos. ¿Sí? Nosotros a veces creemos que todos los niños son autómatas, simplemente ellos hacen lo que nosotros digamos y en la realidad eso no es así. Tenemos a veces que ser demasiado psicopedagogos para entender que a veces el chico no quiere entender nuestra clase porque no le interesa, tiene un problema personal conmigo y a veces los profesores simplemente quieren pasar por encima de eso. Entonces es un problema de formación y es un problema de formación serio. Entonces los que han pasado por el colegio recordarán a aquel que intentó incluirlo como aquel que lo excluyó desde el principio, por un color, por un partido, por un equipo, lo excluyó, o aquel que lo incluyó, definitivamente le levantó la autoestima y le determinó parte de su vida. Entonces la institución sí tiene un papel enorme, las instituciones educativas. Y el Estado es el que menos ha querido meterse en todo este tema. Creen que con el hecho de hacer leyes ya con eso tienen suficiente. Creen que con poner a una persona en el Ministerio de Educación con un poquito más de mentalidad abierta, ya con eso solucionar. Pero es un problema de base profundísimo, profundo. Colegios donde están hacinados, igual que el tema carcelario, la misma historia. O sea, ¿qué función social estamos cumpliendo? De ninguna. ¿Sí? Tener los 8 horas, eso no es educación. Eso hacen las fábricas y educan a los que están detrás de la fábrica. Okay. Entonces, pues esa es mi humilde opinión. Ok, y ahora ahondando más hacia el por qué los estudiantes comienzan a consumir sustancias de este tipo, ¿quién sería esa persona que los lleva a consumir? Bueno, uno usualmente pensaría que hay un sujeto, ¿no? Un sujeto identificado plenamente, cabello castaño, barbilla corta, de 1,75, y resulta que es una situación que no es de un sujeto. Ahí todo, a los filósofos molestan mucho con una palabra que se volvió cliché, los paradigmas. Entonces hay toda una construcción detrás del consumo, ¿sí? Porque detrás de todo eso hay también una empresa funcionando. Entonces necesitamos unos consumidores fijos, necesitamos que haya unos proveedores, necesitamos que haya unas personas que estén divulgando el mercado, necesitamos unas personas que estén accediendo a ese mercado. ¿Sí? Entonces hay toda una cultura del consumo y eso no lo hemos querido entender. Hoy hubo un presidente uruguayo, Mojica, que entendió eso, pero lo tacharon de loco. Y aquí en Colombia, quien quiere entender esa cultura del consumo, entonces también lo van a tachar o de loco, de vicioso, y nada que ver con uno con lo otro. Es muy interesante ver como que aquellos que han intentado hacer como el cambio, inmediatamente, digamos, si tú estás apoyando todo el tema del matrimonio igualitario, entonces, porque usted es gay, pues, tiene que ver uno con lo otro. Entonces, usted apoya el tema del consumo y entender la mecánica que es del consumo dentro de una cultura del consumo, entonces es porque usted está consumiendo. ¿Sí? Pero entonces, tenemos que entender que en un país que se debatió casi 30 años por todo el tema del narcotráfico, evitar que eso pase. No, tenemos que estar preparados porque ya sabemos que eso va a suceder. Y cuando uno entiende que es mucho más fácil comercializar la droga aquí dentro, entre instituciones escolares, dentro de los parques, las discotecas, minitecas, chiquiticas, como lo quieran llamar, que hacia afuera, hacia el exterior, como lo estamos haciendo en los 10 primeros años, donde hubo el narcotráfico de los carteles de Cali, de Medellín, etc., pues uno dice, caramba, es que es un tema económico y hay que intervenir económicamente. ¿Quién tiene esa función? El Estado. Pero lo que hemos visto es que el Estado usualmente por este lado dice, está muy mal, pero excelente que lleguen esos réditos. ¿Sí? Estamos en una cultura hipócrita, entonces esa cultura hipócrita debería comenzar a cambiar. El papá que tiene un hijo consumidor no puede echarle la culpa ni a la sociedad ni al colegio, tiene que comenzar a echar a él mismo y comenzar a ser partícipe, no solamente lo que a veces se entienden las personas, por ejemplo en estos escenarios, estos colegios privados, entienden que hay que sacar al chico fuera, entonces lo mandan para allá a Canadá o a instituciones en Estados Unidos o en Europa si tienen mucha más plata, a que se rehabilite el pelado. ¿Sí? Y el problema sigue estando en la familia. Y el chico logra rehabilitarse y cuando llega otra vez al mismo escenario, ¿sí?, de descontrol, de demagogia que vive la casa, pues terminará obviamente volviendo a esos niveles de consumo.
Entonces la cultura de consumo que tenemos aquí en Colombia, estamos terriblemente mal. ¿Sí? Yo le he puesto que si usted llega y establece en la universidad quiénes son los que consumen, no le comento. Porque es un tema que está en las universidades, es un tema que está en las iglesias, es un tema que está inclusive en sociedades que uno dice, ¿hasta en eso? Sí, claro. Porque es un tema de lo restringido, es un tema que no se ha querido conocer de fondo. ¿Sí? Todavía seguimos con mentalidades del siglo XIX, ¿sí? Como que aquel que es diferente está loco. Ahí sería interesante entonces leer a Michel Foucault, ¿sí? Para establecer realmente quién está loco, el que se hace las preguntas realmente por cuál es la causa, como las que estás haciendo, o realmente por aquel que acepta todo como verdadero sin necesidad de ir a preguntar por qué. Entonces en ese sentido me parece muy interesante el ejercicio que estás haciendo. Mira que es todo un tema de cultura, o sea, no hay un sujeto como tal. Entonces quien lleva al sujeto, cualquiera de ellos que están pasando por acá en este momento, a sus clases extras, cualquiera de ellos puede ser el detonante, porque simplemente comenzó a participar de esa cultura. Y es que esa cultura tiene unos elementos positivísimos. Hay integración, hay comunidad, hay liderazgo, hay empatía. ¿Quién no quiere participar de ello? Hay parche, perdónenme la expresión del parlache, pero hay parche. Y quienes entienden la expresión saben que hay alguien que lo está apoyando, sale a enfrentarse con los otros que vengan en contra de usted. Entonces es integrante, eso son nuevas tribus, como dirían algunos sociólogos. Entonces, hasta que no entendamos esa cultura del consumo, hasta aquí vamos. Seguiremos con los juicios hipócritas de que eso está mal, que no sé qué, hasta aquí vamos. Y hablando en términos comparativos, ¿cómo crees que se ve esa comparación, pues poniendo en contraste el tema del consumo en un colegio privado versus un colegio del Estado? Sí, bueno, tendría que, bueno, yo tengo entendido por lo que tengo amigos en el distrito y tengo amigos en los colegios de aquí del Estado, públicos. Hay públicos nación, públicos distritos, los distritales de aquí de Bogotá y los públicos que dependen del sector central. Bueno, el tema depende mucho de quién esté liderando esos procesos. Voy a decir una cosa, no sé qué tan herética sea. En los colegios privados, los rectores son unos muy buenos administradores de una fortuna de unas familias que decidieron colocar un buen negocio. En el sector público tenemos tipos que o son muy líderes y le meten, como dicen, el diente al asunto, se devanan los sesos con su equipo de docentes y sacan unas políticas que realmente sean efectivas para disminuir, no para erradicar, disminuir los niveles de consumo en la institución. Como hay otros que son unos mediocres. ¿Sí? Entonces lo interesante de esto es que mientras que en el sector privado uno trata de guardar las apariencias, ¿sí? Porque aquí las guardamos muy bien, hasta que suceda algo que marque el precedente. En el sector público vamos encontrando situaciones donde efectivamente hay personas que están entendiendo el mandato constitucional de 1991, el derecho a la educación y ayudar a estos chicos y a estos adolescentes, como hay otros que simplemente les interesa un rubro que llega mensual y que llega cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, el papel para mí, o sea, quienes están llevando a cabo el mejor papel son aquellos que sean realmente administradores, y los vas a encontrar en el sector privado como en el sector público, así como encuentras colegios donde, por lo menos en este, digamos, uno es honesto y dice, sí, aquí hay consumo, pero ese consumo no es tanto como en otras instituciones privadas que hay por aquí cerca, donde uno sabe que es querer como tapar el sol con un dedo, ¿sí? Pero ahí lo que les interesa es un rubro, o sea, yo le tengo a su hijo, pero le cobro un poquito más caro. ¿Sí? Entonces es un tema metalizado en cierta manera. En cambio, en las instituciones públicas, pues ellos tienen que lidiar con que tienen que llegar, entonces, perdóname la expresión, los profesores de allá dicen, nosotros nos tenemos que aguantar porque es que no hay más de otro, ¿para dónde lo vamos a echar? ¿Sí? Entonces, nosotros asumimos por ahí. Entonces, yo sé que llegó a utilizar un apellido cualquiera, llegó un tic allá, está dormido, sí, hay que consumirlo, a dejarlo, ¿a dónde lo he hecho? ¿Sí? Que el derecho a la educación aquí en el sector público es eso, el derecho a la educación tengo que tenerlo acá, ¿a dónde lo saco? Y uno en el sector privado no a veces se da el lujo de decir, venga, hablamos, venga, negociamos, porque como hay un contrato de por medio. Ok. Y bueno, digamos, a nivel macro se dan las charlas, se intenta orientar a los estudiantes, prevenir estas situaciones. Cuando eso no funciona, no se logra que eso sea efectivo, cuando al colegio se le salió eso de las manos y el estudiante comenzó a consumir, ¿qué opinas de eso? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál fue la falla? Lo que te dije hace un instante, se llegó tarde, se llegó muy, muy tarde.
Eso es como, perdóneme la comparación con un aspecto médico. A cualquier sujeto humano varón le encontraron una pequeña hernia y el médico le dice, bueno, eso se puede operar y ya, en ese momento. Es una operación ambulatoria, hacemos un pequeño corte, va 3 días a su casa de recuperación y ya. Pero pues hay sujetos que son tercos y más los que les tenemos miedo a las agujas y a los bisturí, entonces decimos, no, yo puedo con eso. Y resulta que un buen día nos retuerce el dolor y nos tira al piso y nos lleva en ambulancia y entonces el médico dice, uy, esa hernia ya no es una hernia. Y entonces ahí es cuando ya llegamos demasiado tarde. En las instituciones pasa lo mismo, o sea, las instituciones a veces tienen unos discursos pedagógicos buenísimos, pero en las acciones a veces simplemente pasan por alto que fulano, sultano tienen problemas. ¿Sí? Y entonces operar en tiempo real es difícil porque hay que cumplir con otras obligaciones administrativas, hay que cumplir con otras obligaciones de la misma academia, hay que subir notas, hay que calificar exámenes, hay que rajar al uno, hay que felicitar al otro, pero el tema del consumo no está en la agenda. Ahí está, cuando llega la agenda, entonces a mí me llega y dice, 24 de octubre, tenemos charla, listo, entonces ese día sí le sacó tiempo a la agenda del consumo. Entonces es una cosa que debería ser transversal. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana somos muy dados a que si no está en la agenda no lo tratamos. ¿Sí? Entonces solamente me preocupo de la hernia cuando sé que la tengo y cuando ya me está molestando, el resto no, yo vivo una vida normal. ¿Sí? Cuando ya uno sabe que el azúcar le cae mal porque le genera cierta dependencia a la insulina y demás, pues uno ya comienza a tener problemas y ya uno dice, ya no me como esa hamburguesa como la quería, ¿sí? Dame más bien en vez de gaseosa agua. ¿Sí? Pero solamente esperamos hasta cuando ya esté el último momento, o sea, en eso sí nos hace falta muchísimo, ser mucho más preventivos. De entrada comenzar a pensar que hay una sociedad que nos está determinando constantemente. ¿Sí? O sea, no, hay rectores, porque yo he tenido charlas con rectores donde me dicen, es que nuestra institución sí se cuida mucho en eso. Yo les contraataco y les digo, pero es que estamos en una sociedad donde tú vas a encontrar consumo de drogas, consumo de pornografía, consumo de sustancias diferentes a las drogas clásicas, o sea, consumo de otras situaciones. Los chicos no escapan a eso. Y de por sí cuando uno está aquí en el salón, cuando están ellos chateando con sus aparatos y demás, ellos están buscando respuestas constantemente. Eso es parte de su momento vital. Y a veces las encuentran en lugares que lamentablemente les ofrecen esas alternativas. ¿Sí? Y digo lamentablemente porque están muy jovencitos como para saber si eso está bien o está mal. Y ya cuando se dan cuenta que están muy metidos, pues ya no pueden salir por sí mismos. Y entonces cuando van y piden a la sociedad que lo saque, la sociedad lo que hace es decir eso, pero para allá, para un ladito. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Entonces en ese sentido sí te comento esa situación y pues ¿qué nos queda de aquí para adelante? Pues no sé, ojalá existiera una política pública mucho más fuerte y consolidada en ese sentido. Ok, entonces consolidando eso, cuando se le sale el colegio de las manos, ¿quién es el que debería entrar a actuar en ese punto? Desde la ley, el Estado, a través del Ministerio, a través de la Secretaría de Educación, a través de los entes que tienen aquí organismos de control de estas instituciones educativas, o sea, todo está supremamente controlado, pero es tanta la burocracia que existe que nadie controla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un caso que sucedió recientemente con un adolescente que terminó tomando una decisión dolorosa para la familia y el colegio está metido en un problema, pero todo el mundo sabía que estábamos siempre en el mismo problema y la intervención fue muy tan tardía será que las consecuencias fueron funestas para la familia y ahorita están en una demanda y el colegio está a punto de cerrarse, bueno, toda esa serie de cuestiones. Entonces, el tema del Estado es apretar. El Estado tiene que comenzar a pensar más en que tiene que soltar un poco más de presupuesto. ¿Sí? Y no solamente en las instituciones privadas tienen una ventaja y es que pueden contar con familias que tienen suficiente billetera como para sostener los proyectos, pero las otras instituciones que son poco más del 60% del país, ¿sí? Pues no tienen esos recursos. O sea, cuando uno comienza a estudiar hacienda pública y uno se da cuenta que hay más presupuesto para la guerra, que hay más presupuesto para temas de lobby internacional, ¿sí? Cuando el canciller va, entonces esa plática que sale de tus impuestos va para allá y menos para la educación, que debería ser la base. Dice, pues, es que antes no estamos peor. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, no sé por qué presiento eso, vamos a legalizar el consumo y ya con eso creemos que solucionamos el problema. Y puede ser que en parte se lo solucionamos a aquellos que dicen, oye, yo quiero salir a una droguería como quien va a comprar preservativos sin que nadie me mire mal. Porque tuvimos una época donde quien iba allá era como mirado con sospechas, es una cosa absurda, ¿sí? Pero hoy en día, una persona aquí en Colombia que vaya a la tienda y diga, oiga, por favor, me vende 20 gramos de marihuana, ¿qué le pasa? Pero vamos a llegar a un punto donde efectivamente creeremos que con esa solución ya tenemos todo
ganado, pero el problema de fondo sigue siendo un problema estructural, un problema de formación del individuo que tiene que ser atravesado por la familia. ¿Sí? Hoy la familia se debaten en que si trabajo, entonces si no trabajo tú no estudias, y si trabajo demasiado entonces tú tienes que vigilar cómo te cuidas. Decirle eso a un adolescente de 12 o 13 años me parece nefasto. ¿Sí? Y más hoy en día cuando los medios de comunicación les extienden la adolescencia hasta los 33, 34, dicen algunos. Entonces, mira todos los factores, por eso te digo, es un tema realmente contextual. Okay. ¿Sí? Aquí en la ciudad lo vimos de esta manera. Tú vete a las veredas, yo alguna vez tuve la experiencia de trabajar en un sitio que se llama Descanse, que queda como a 2 días de Mocoa, Putumayo, y allá el escenario es otro. Y uno sabe que están en esas laderas de Mocoa cultivando la hoja de coca. Y uno lo sabe, pero el tema de consumo allá no se pregunta por el tema de consumo, porque no existe. ¿Sí? Los que consumen son los del interior. Es interesante, los chinos son rezanos, los chinos trabajan, etc. Pero no tienen nada que ver con el tema de consumo como nosotros sí tenemos la problemática acá. Estamos volviendo como ese sistema económico que te mencionaba hace un instante. Okay. Bueno, básicamente esas eran las preguntas que pues, necesitábamos sondar. Si quieres aclarar algo más, alguna otra cosa que quieras decir. No, pues básicamente, ya mirando a la cámara, esto es un tema de todos. ¿Sí? Si usted en este momento asume y dice, eso no tiene nada que ver conmigo, pues se está diciendo una gran mentira, porque tiene que ver mucho con usted. Entonces es interesante que usted le meta también el diente al tema. Y meterle el diente en lenguaje muy popular significa intereses buscando las fuentes, intereses buscando las respuestas. Y de alguna otra manera puede estar ayudando a alguien que pueda estar o hasta ahora comenzando, o tentado a comenzar, o a alguien que ya está y que efectivamente quiera salir. Como también aquel que ya está metido ahí, pero que lo único que necesita es que le hagan espacio, que le hagan compañía. O sea, ya tuvo toda la represión de la sociedad. Permitámosle entonces una sociedad acompañante, por lo menos en esa situación. ¿Sí? Es muy fácil a veces de condenar, eso sí creo que es lo más humanamente fácil, pero el tema de recuperar al otro, ese tema sí es para muy pocos. Ojalá usted sea de esos pocos. Muchas gracias.